La patria, se abre la sesión. Saludar a nuestros invitados, senadores, senadoras, diputados, diputadas, subsecretaria. Estamos convocados para, de acuerdo a lo que habíamos conversado cuando despachamos los últimos artículos, nosotros habíamos mandatado a la Secretaría para hacer el informe y luego del informe habían algunas adecuaciones formales que estaban planteadas, que eran formales, que el secretario en la rigurosidad que lo caracteriza ha identificado 7 precisiones que él va a consignar y se van a leer en esta comisión. Por lo mismo le pediría, señor secretario, que pudiéramos dar lectura para efectos informativos. Esto no se vota ni es materia de discusión, es informe para lo que va a ir a la sala. Señor secretario, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señoras y señores parlamentarios. Efectivamente, en la última sesión que celebró la comisión se autorizó a esta secretaría, previa consulta con el Ejecutivo, de hacer algunas adecuaciones que fueran meramente de cajón o formal al texto. Después de conversar, reunirnos con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, representado por doña Macarena Lobo, se han identificado 7 puntos que yo quiero dar cuenta de ellos. Les voy a indicar la página y la enmienda que se está haciendo. Algunas de ellas se hicieron presentes al final de la sesión pasada, como faltaban algunos artículos con epígrafe, pero esa denominación, van a ver que aparecen. Muy rápidamente, en primer lugar, en la página 15 del texto comparado, se ha agregado en la última columna, y está destacado con negrilla, un que. Es simplemente para mantener la secuencia lógica de las reglas que se están aplicando en este caso. En la aplicación de este principio no se pueden tratar los datos personales con fines distintos a los informados al momento de la resolución, salvo que el tratamiento sea para los fines compatibles con los autorizados originales, que exista tal cosa, se mantiene una cuestión de forma mínima. Después, en la página 30, al final de la columna, página 30 de la última columna, el texto, como había sido despachado por la comisión, hacía alusión al artículo 27F, 27F. Pero dado que la materia tratada en este inciso está recogida en el artículo 28, debimos hacer una adecuación de forma a la norma correspondiente. Después, en la página 54, está la regulación en el artículo 15 bis del tratamiento de datos a través de un tercero mandatario o encargado. Es un artículo bastante largo. En la página 54 se ha cambiado la palabra seguridad por cumplimiento, porque si ustedes se fijan, dice la diferenciación de estándares de cumplimiento. Y lo que decía originalmente, tratándose de una vulneración de medidas de seguridad. Aquí lo que se está haciendo, perdón, esto va antes, va arriba, en la página 53 antes, primera columna, voy a leer, dice, el tercero mandatario encargado deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 14 bis, 14 quater, que se eliminó, 14 quinques, 14 quince. La diferenciación de estándares de seguridad, pero en realidad son estándares de cumplimiento. Y por lo tanto se ha hecho ese ajuste. En el artículo 17, página 67, aquí ya la comisión aprobó la modificación sugerida por el senador señor Galilea para agregar luego de la palabra, antes de la palabra incumplimiento, cumplimiento o, eso está agregado. Pero faltaba agregar en este artículo la denominación. Todos los artículos vienen con epígrafe y aquí se está poniendo una redacción que sugirió el Ejecutivo para este artículo, que diría, el artículo sería artículo 17, regla general del tratamiento de datos relativo a las obligaciones de carácter financiero, bancario o comercial, que describe el objeto tratado en ese precepto. También, en la página 68, última columna, ustedes van a ver que también a 2 artículos del proyecto que no tenía, página 68, última columna,
hay dos epígrafes que se agregan, el primero al artículo 18 y otro al artículo 19. Las redacciones que figuran en la última columna y aparecen destacadas con negrilla y subrayado, han sido sugeridas por el Ejecutivo y la Secretaría las ha acogido. El artículo 18 diría, artículo 18, limitación del tratamiento de datos para obligaciones financieras, bancarias o comerciales, y en el artículo 19 diría, artículo 19, efectos de la extinción de la obligación económica, bancaria o comercial, que se refiere a los tópicos que se tratan en esos preceptos. Voy casi terminando. En la página 78, se ha cambiado la expresión la Autoridad de Protección de Datos Personales por la Agencia de Protección de Datos Personales. O sea, la palabra autoridad se ha cambiado por la expresión la agencia porque es el órgano. Es cierto que en otros preceptos, inopinadamente, se habla todavía de la autoridad, pero en este punto el Ejecutivo nos mencionó que era más clara para la interpretación de esta expresión directamente hablar del órgano involucrado. Y finalmente, en la página 98, termino con esto, estamos hablando del funcionamiento del Consejo Directivo de la agencia, y en la página 98 hay una regla de reemplazo. La norma que está aprobada, que no había sido observada por la Cámara de Diputados, dice así: el Consejo Directivo de la agencia adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros y en caso de empate resolverá su presidente o su vicepresidente. En caso de ausencia de este último, en realidad es absurdo hablar de ausencia de este último porque en realidad el vicepresidente opera cuando no está el presidente. Entonces se está cambiando la expresión en ausencia de este último por en ausencia del presidente. Es una adecuación también claro, porque el último era el vicepresidente, entonces hay una adecuación de... Estas son las observaciones que hemos concordado finalmente con el Ejecutivo. Queríamos darles a conocer, son cuestiones meramente formales, pero dada la importancia de este proyecto, era importante que lo tuviera. Quiero hacer presente finalmente que el Ejecutivo tenía varias más, pero la Secretaría dijo que no eran tan de cajón, entonces, por lo tanto, estas fueron las que en definitiva se concordaron. Presidente, no les quito más tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que son claras y explícitas. Creo que no hay duda. La idea de esta comisión es formal, era explicar, entender para no sorprenderse en el informe final que va a la sala, principalmente con los borradores o archivos que uno mantiene para que no sorprendernos y, digamos, insisto, más que votar, lo importante es comunicar esta situación y tomar conocimiento para todos los efectos de la discusión en la sala y no influyendo en nada en votaciones o en situaciones. Me había pedido antes, Andrés, me había pedido la palabra la subsecretaria. Me había pedido la subsecretaria. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer a los miembros integrantes de esta comisión mixta, por cierto, el trabajo realizado con la Secretaría, siempre muy dispuesta para poder avanzar. Solo quería hacer a locución una precisión para que quedara en la historia fidedigna la ley. Habida cuenta que ha surgido una cierta controversia respecto a la modalidad que acordamos y se aprobó mayoritariamente por 6 votos a favor y 3 en contra en la propuesta de las multas, una cuestión que a nosotros nos parecía natural y obvia, pero querría que quedara consignada para efecto de la historia fidedigna de la ley, que en el caso de cuando en reincidencia, solo para las grandes empresas se posibilita, se da la facultad para que la agencia pudiera fijar una multa correspondiente al 2 o al 4% de los ingresos anuales de venta y servicios y otras actividades del giro, se entiende que son las realizadas o los prestados en territorio nacional. Dado que se hace la comparación con el GDPR y ahí son a nivel general, me parece importante que quede consignado que se refiere solo a las del territorio nacional. Gracias. Gracias, subsecretaria, queda así consignado. Diputado Longton. Muchas gracias, presidente. Quería aprovechar esta instancia para señalar algunas dificultades que hay respecto a la norma de las multas.
más allá de que se abra o no la discusión, que para nosotros sería ideal que se pudiera abrir la discusión para efectos de al menos poder votarlo separado el informe, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, porque teniendo haber sido un proyecto con una larga tramitación, donde se construyeron muchos acuerdos, un proyecto muy complejo, sobre todo desde el punto de vista técnico, la verdad es que el ánimo es de votarlo a favor, pero entendiendo que queda una norma que por lo menos a nosotros nos parece muy desproporcionada e incluso con criterios bastante disímiles de cómo se va a aplicar en la práctica, sobre todo respecto al valor de las multas. Claramente que al menos en la Cámara de Diputados nosotros no estaríamos en condiciones de votar a favor de este proyecto como está, porque nos parece que las consecuencias pueden ser muy desastrosas. Y en ese sentido, presidente, para nosotros era muy importante clarificar más allá del tema de las multas por los porcentajes, que claramente tampoco estamos de acuerdo en aquello, pero nos parece bien esa aclaración. Era un par de cosas más, independientemente de que no se reabrir la discusión, pero creo que es importante también para la historia de la ley, lo que tiene que ver con la reincidencia y el agravante. Porque hay muchos criterios al momento de poder aplicar una multa, independientemente de lo alta que sea. Se puede aplicar la reincidencia y la agravante, o la reincidencia, pero no la agravante. Y eso es una complicación, porque la sanción, la manera en que se va a aplicar, queda poco uniforme. Es decir, ¿quién va a determinar que se aplique la reincidencia y no la agravante, o viceversa? ¿Quién va a determinar que se aplique 3 veces el valor, o bien los porcentajes, en el caso de que sean empresas de mayor tamaño? En el caso de la empresa de menor tamaño, nos parece además que es absolutamente desproporcionado que sea 3 veces el valor, ¿no? Cuando hay una reincidencia, porque esto se le aplica a las grandes y a las chicas, y eso puede terminar devastando a cualquier empresa de menor tamaño. Pero nos parece que la aplicación de las sanciones, presidente, puede generar un descriterio desde el punto de vista de que no hay una regla uniforme para poder aplicar un determinado criterio y no otro, y va a quedar siempre a la discrecionalidad de quien finalmente va a aplicar la sanción. Dicho eso, presidente, creo que son temas que nos complican desde el punto de vista de poder aprobar un proyecto en estas condiciones, y quería también revelar este problema para efectos de que pueda quizás, no sé si en esta o en otra ocasión, al menos aclararse esos puntos que creo que son tremendamente importantes para este proyecto. Eso. Yo creo, diputado, que con el mismo derecho que lo señalaba la subsecretaria, va a quedar consignado en el informe. Lo que es relevante, yo tengo que cumplir como presidente, para reabrir una discusión necesitaría la unanimidad consultada anteriormente. No hay esa unanimidad para reabrir, entonces yo pediría que no diéramos la discusión en eso. Está zanjado, es legítimo el punto que ustedes plantean, es un punto político, yo creo que hay que consignarlo, y también se argumentó, y también me imagino que con eso vamos a argumentar cada uno en sala, pero el propósito de esta sesión era principalmente dar a conocer, informar las adecuaciones que se habían hecho por parte del Ejecutivo, no es otra. Diputado Soto y senadora Emmensperger. Sí, presidente, nosotros concurrimos a esta comisión, entendido que solamente se iban a revisar algunos aspectos de referencia, algunos aspectos formales, y no pretender reabrir una discusión que advierto que ha demorado 7 años. Este proyecto lleva 7 años en debate en el Congreso de Chile, en el Senado, en la Cámara, después vuelto al Senado, en mixta durante varios meses. Entonces, siempre van a haber algún argumento de algo que uno quisiera cambiar, pero es una ley que ya fue resuelta en todos los niveles, con todas las votaciones posibles, con una mayoría de 2/3, incluso aquí en la comisión mixta, y yo no comparto los argumentos que estaba planteando el diputado Lonton. Por el contrario, yo creo que podría haber sido mucho más alta las multas. Es la 5ª multa en magnitud en relación a las que se aplican en Chile en respecto a libre competencia, respecto a ciberseguridad, respecto a medio ambiente. Es la 5ª en cuanto a magnitudes. Tiene magnitudes más pequeñas que las leyes de Brasil, que las de Europa, en fin. Las grandes tecnológicas, Amazon, Meta y otras más, considerarían a Chile con las reglas como están, no como las quieren bajar
algunos parlamentarios de la oposición considerarían que esto es un paraíso en cuanto a la infracción, porque le aplicarían penas que en ninguna parte de Europa, ni siquiera de su país, se las aplican. Son muy ínfimas. Y esto está evidentemente enfocado en las grandes tecnológicas, que son las que suelen vulnerar los derechos de las personas. Para el resto, para las pymes, se estableció un estatuto especial, incluso con una marcha blanca, con partes de cortesía. Yo creo que no puede existir una norma más conveniente para el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Y yo esperaría que nos enfocáramos en aplicarla. Si alguien quiere revisar el punto, bueno, esta ley va a aplicarse se va a aplicar recién 2 años después de su publicación en el Diario Oficial. Y existe iniciativa parlamentaria para poder discutir estos temas, así que queda el debate público, pero yo pediría que no se frenara más su puesta en marcha. Esa es la señal que le tenemos que dar a toda la sociedad, a la economía digital, a los países que quieren trabajar con nosotros, que no se retarde más. Y yo, por lo tanto, no doy mi consentimiento para poder reabrir este debate. Gracias, presidente. 2 cosas muy breves en relación a la solicitud de apertura del debate de las multas. Yo creo que la intención de todos es que los proyectos se aprueben. Y cuando hay temas que son controversiales, uno quisiera tratar de llegar a acuerdo para no arriesgarse, ¿no es cierto?, a que el proyecto por un artículo se caiga entero en la Cámara o en el Senado. Esa era la intención de solicitar esta reapertura, porque así como viene, lo más probable es que muchos de nosotros terminemos votando en contra. Presidente, a mí me preocupa otro tema que quiero dejar presente, no es ninguna reapertura, pero me gustaría, si para la historia de la ley probablemente la subsecretaria pudiera aclarar un punto. Hay una carta que fue enviada al ministro de Justicia, a mí también me la enviaron, de 122 académicos de facultades de Derecho del país, en que ellos interpretan que el artículo 25, que señala que el proyecto regula el tratamiento de datos relativos a las infracciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias, permitiendo que estos sean tratados únicamente por organismos públicos. Estos académicos están interpretando que con este artículo queda prohibida, salvo para los organismos públicos, la consulta a la jurisprudencia administrativa, judicial y disciplinaria. Yo quisiera, cuando yo hablé con ellos, yo le dije, yo entendería que lo que queda prohibido, ¿no es cierto?, es el uso de los datos personales que en dichas sentencias aparezcan. Entonces, más allá de reabrir la discusión, me gustaría que si así pudiera quedar establecido en la historia de la ley, porque efectivamente prohibir la consulta de la jurisprudencia administrativa y judicial sería una locura. Está firmada por 122 académicos. Ellos dicen que, por lo establecido en el artículo 25, queda prohibida, salvo para los organismos públicos, el uso de las sentencias, la consulta y el uso de la sentencia, de la jurisprudencia administrativa y judicial. Rodrigo. No sé si es la misma, a mí me llegó el Limitación del acceso a la jurisprudencia. Escuchemos a Rodrigo y luego. Presidente, yo quería, refrendar y agradecer, me hubiera gustado que quedara en la ley, pero para que quede la historia fidedigna de la ley, lo que señalaba la subsecretaria, de que cuando se estiman porcentajes de ingresos son los que se obtienen en territorio nacional y no hay una extraterritorialidad ni ninguna pretensión de ese tipo en esta ley. Creo que eso ayuda a aclarar, solo en parte, los temas planteados por el diputado Andrés Longton, que creo que hubiese sido muy bueno resolver. Efectivamente, no hay tanta claridad respecto del impacto que puede llegar a causar este régimen de multas. Y aunque el trámite se haya demorado 7 años, que se demore 7 años y 2 semanas más, la verdad es que nada perjudica si es que se puede hacer mejor. Y en ese sentido, por ejemplo, y se lo digo particularmente al diputado Soto, por ejemplo, mucha gente ha planteado un tema de consistencia en la norma, más allá, ni siquiera entrando en
el tema de rango de multas y que creo que sería simple corregir. En la práctica se está casi igual, no casi, se está igualando a los infractores en reincidencia que cometen infracciones graves y gravísimas. ¿Por qué? Porque a ambos les aplica, si bien tienen distintos rangos de multa al principio del artículo 35, cuando caen en la reincidencia, se tratan de manera igual. Entonces dicen el triple de la multa del inciso anterior, ¿no es cierto? O el 2 o 4% de sus ingresos, lo que sea mayor. Por lo tanto, en la práctica quedan igualados. Y eso me parece que es un error legislativo. ¿Por qué? Porque las infracciones gravísimas, diputado Soto, son de característica, y nosotros mismos aprobamos, son de características completamente distintas a las infracciones graves. En general, las infracciones graves corresponden a infracciones de ley, omisiones, haber mal hecho algo o esto otro. Pero todas las gravísimas, en cambio, ya son conductas derechamente dolosas. El que maliciosamente, el que fraudulentamente, bla, bla. Entonces, me parece que por último, en un tema de hermenéutica y correcta legislación, jamás debimos haber igualado la sanción de las infracciones graves con las infracciones gravísimas. Y ahí es donde se concentran todos los problemas planteados por el diputado Lonton en el tema, cómo se aborda el tema de las infracciones, de la reincidencia en infracciones gravísimas. Entonces, yo le pido al diputado Soto que al menos en ese punto hagamos una mejora que me parece que es evidente. El comportamiento doloso, el que transgrede fraudulentamente, maliciosamente, a sabiendas de que está haciendo, no puede ser tratado igual que el que comete una infracción, que puede ser grave, pero es una infracción que muchas veces puede ser sin malicia, sin fraude de por medio, sin querer efectivamente cometer esa infracción. Entonces, en concreto, presidente, yo creo que esa norma de reincidencia que puede llevar al 2 a 4% de los ingresos se debe aplicar solo para quien comete infracciones gravísimas, no así a los que cometen infracciones graves, porque se están igualando dos tipos de conductas, se están igualando sanciones a conductas que me parecen demasiado distintas. Entonces, es parte de las cosas que nos hubiera encantado afinar. Si no, esto no se trata de rehacer leyes, ¿no? Si es afinar ese texto que tiene que ver con las reincidencias. Sé que en principio no hay disposición a dar unanimidad, pero si por esas cosas de la vida eso pudiese ocurrir, nosotros, y sin ningún ánimo de dilación, es simplemente afinar. Gracias. Subsecretaria. Presidente, muchas gracias por su intermedio, haciéndome cargo primero de la consulta formulada por la senadora Besberger. Acá, tal como ella lo interpreta, la publicidad de las sentencias va a seguir siendo tal. Aquí lo que se mandata, igual como lo hacía hoy día el artículo 21 de la ley vigente 19.628, es la anonimización de los datos personales y una vez que además han transcurrido 5 años cuando ya está prescrita la acción y por tanto sigue la misma lógica del auto acordado de la Corte Suprema y no hay una innovación respecto de esa materia. Respecto a la consulta formulada por su intermedio presidente, por el senador Galilea y también por el diputado Lonton, precisar que a juicio del Ejecutivo acá se habla de la desproporción de las multas o que son indeterminadas. Acá no hay multas indeterminadas, sino que determinables, tal como lo ha facultado el Tribunal Constitucional. Establecemos techos y alternativas y está claro cómo opera, digamos, el tema. Si bien se establece la posibilidad, ¿no es cierto?, para las grandes empresas que alternativamente se aplique el triple de la multa establecida en topes absolutos en UTM o el porcentaje de 2 a 4, se hace un distingo, no se equiparan las conductas graves o gravísimas. En el caso de las graves, el techo es el 2%, en el caso de las gravísimas el 4%, aplicando, como bien decíamos al principio, de acuerdo, es una facultad, primero para la autoridad administrativa o el juez en su caso, y en segundo término se aplica conjugando todos los agravantes y atenuantes establecidos en la ley. Por tanto, en la práctica creemos que el texto, como decíamos, siguiendo la lógica de que acá lo que pretendemos es que haya un sistema de multas disuasivo que permita además que el país sea considerado un país adecuado para las normas de la Unión Europea, es facilitar el
tráfico de datos, ¿no es cierto?, a nivel internacional, transnacional y el flujo comercial. Creemos que el sistema de multas ha quedado de manera adecuada y tal como lo decía por su intermedio presidente, el senador Leonardo Soto, en la práctica hay una vacancia de 2 años que permitirá en cualquier caso hacer adecuaciones si así se estimara. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Se consigna la opinión y agradecer a los concurrentes a la sesión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.